Bueno, entonces los dejo con Nieves y los trabajos destacados de las guías. La verdad que es un panel de lujo. La verdad que había muchos trabajos muy buenos este año y fue bastante difícil hacer la selección, pero tratamos que también fuera representativo, no solo de las líneas, los ejes propuestos para la jornada, el eje teórico, el eje de la institucionalización y el de las buenas prácticas, sino que también de alguna manera representara la diversidad geográfica y la diversidad de instituciones. Nos hubiera faltado una ponencia más de Asia, pero van a escuchar varias ponencias asiáticas a lo largo del día. Así que vamos a empezar con una primera ponencia de la primera sección de María Cinque. María es profesora de Didáctica y Pedagogía Especial en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad LUMSA de Roma, donde coordina los cursos de Ciencias de la Educación. Y también es directora de ACE LUMSA, que es un centro de investigación posgraduado sobre educación al encuentro y a la solidaridad, que de alguna manera es un punto de encuentro del mundo del aprendizaje-servicio en Italia. Dirige varios cursos de maestría, es muy activa en la coordinación del observatorio de las universidades que investigan en torno al Pacto Educativo Global y estamos muy contentos de tenerte, María. Así que adelante con tu ponencia. I'm very happy as well. I don't speak Spanish. Maybe next year, if you invite me again, I will speak Spanish. I hope so. So the aim of this presentation is to provide insights into the design process of e-service learning, so service learning in a digital environment, and into what are the quality elements and the design principle for an effective e-service learning course. The starting point, see, I finished this sentence. The starting point is an European project, e-service learning for EU, e-service learning for more inclusive and digital higher education systems in Europe, which started in 2021 and will be closed in 2024. Muy bien, bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No hablo español, probablemente el año que viene, si me invitan nuevamente, lo voy a hacer en español. Bueno, el objetivo de esta presentación es compartir algunas ideas con ustedes del proceso de diseño del aprendizaje-servicio digital. Cuáles son los elementos cualitativos, cuál es el proceso de diseño del aprendizaje y servicio digital. Y para empezar, tomamos como punto de inicio un proyecto europeo, que es un proyecto de aprendizaje y servicio para la Unión Europea, para un aprendizaje más inclusivo en la educación superior. Y este proyecto abarca de 2021 a 2024. Okay. Adelante. Yes, it's okay. No, the previous one. So just to start, I want to share some reflections as a theoretical background that a colleague from the Danish School of Education in Aarhus University shared with us in a seminar in July. The focus was on the futures of higher education or futuring higher education, and she built on different publications and different projects to highlight what are the hybrid futures and future institutions. So, adelante. Let's go back. Okay. Quedamos en la anterior, por favor. Bueno, entonces para empezar quiero compartir algunas reflexiones sobre la teoría. Esto me lo comunicó una colega danesa que dio un seminario en julio y allí estuvimos hablando. Y esto se refiere al futuro de la educación superior basado en diferentes proyectos. Y ella plantea lo que sería el futuro híbrido, los futuros híbridos y las instituciones futuras. Thank you. So, she shared five principles for future pedagogies in future institutions. I will only mention two of them because I think they are very much connected with what we are talking today about.
Y ella compartió 5 principios, de hecho, sobre las pedagogías futuras en las instituciones futuras. Pero yo me voy a concentrar en 2 nada más, que son los que me parece que están más relacionados con lo que estamos hablando hoy. So, adelante. So sharing these scary figures, scary animals, but also sometimes attractive, the idea is of these hybrid futures. The first 2 principles are relocalizing higher education and the university. So I will read this and then the translation will follow. Move from the nowhere campus and global anywhere university for an abstract anybody to a hybrid now and here campus and local somewhere community for concrete somebodies. Muy bien, entonces ella se basó en estas imágenes de animales que son bastante terroríficos, pero a la vez algo atractivos, para describir lo que sería el futuro híbrido. Y el primero, y lo voy a leer, se refiere a la localización de la educación superior y la universidad. Y dice, pasar del campus en ningún lugar y de la universidad global en cualquier lugar para una persona cualquiera híbrida, abstracta, perdón, y a un campus híbrido en el ahora y el aquí y una comunidad local en algún lugar para algunas personas concretas. So this is very close to service learning. And the second principle, revaluing higher education and the university, move from educational strategies to educational values, to revalue higher education by way of value-sensitive pedagogies and learning spaces characterized by open-endedness, risk-taking, experimentation, collaboration, dialogue, empathy, critical creativity, mutual care, commitment, and ecological entanglement. Muy bien, el primer principio se parece bastante a lo que conocemos como aprendizaje-servicio, ¿no? Y el segundo dice, revalorar la educación superior y la universidad, pasar de estrategias educativas a valores educativos para revalorar la educación superior a través de pedagogías sensibles a los valores y espacios de aprendizaje caracterizados por apertura, asunción de riesgos, experimentación, colaboración, diálogo, empatía, creatividad crítica, cuidado mutuo, compromiso y una situación ecológica complicada, digamos. Okay. These are principles in a long-term perspective, but thinking of a short and medium-term perspective, she built on 2 recent publications. One of them was produced in 2021 by the European University Association, and we just read some quotation from that. So, when looking to the future, we envision universities without walls. Also, Pope Francis speaks about university without walls. They are not mentioning him, but the vision is very similar. These are universities that are open and engaged in society while retaining their core values. And another quotation, this university will continue to be characterized by being cooperative and network institutions locally, nationally, and internationally. As such, they will continue to build bridges between countries, cultures, and sectors. Bueno, muy bien, las que vimos antes son principios más a largo plazo, ¿no? Pero si pensamos en el corto y mediano plazo, ella se basó en 2 publicaciones de 2021 de la Asociación Europea de Universidades. La primera dice, y cito, cuando miramos al futuro, visualizamos universidades sin muros. Estas son universidades que son abiertas y comprometidas en la sociedad a la vez que retienen sus valores centrales. Y esto también el Papa Francisco habla de universidades sin muros, ¿no? Sin paredes, universidades abiertas. Y la otra cita dice, continuarán siendo o caracterizándose por ser cooperativas e instituciones que trabajan en redes a nivel local, nacional e internacional. Como tales, seguirán construyendo puentes entre países, culturas y sectores. Thank you. So, to build these bridges between countries, culture, and sectors,
service learning, and particularly e-service learning, is very useful. So we know that there are multiple factors affecting learning and student achievement in e-service learning. There are many studies researching on this, but our project wanted to address the issue of the qualitative transformation of service learning into e-service learning, creating resources, educational resources for faculty development through 6 different steps. So first of all, we wanted to produce, and I will explain the process to produce, design principles and quality elements for e-service learning courses. Then we created a MOOC, which will be launched in September for teachers. Then there was before an intervention on how to help communities implement service learning projects and how to assess the impact. Other tools to assess... Stop, please. Okay. Sorry. Bueno, entonces como vimos hay muchos factores, como sabemos hay muchos factores que afectan el aprendizaje. Bueno, como decía antes, el aprendizaje-servicio construye puentes, ¿no?, entre culturas, países, sectores. Y entre los muchos factores que afectan el aprendizaje, nosotros nos dedicamos a analizar la calidad de esa transformación del aprendizaje-servicio en un aprendizaje-servicio digital. Y esto lo desarrollamos en 6 pasos. El primero, que es producir un diseño de aprendizaje-servicio digital dentro de un marco de principios, una definición de los elementos de calidad. Después lanzamos una publicación de un libro para docentes que se va a lanzar en septiembre, de hecho. Y tercero, cómo el aprendizaje-servicio trabaja y ayuda a la comunidad. Okay, and the other steps concern how to implement service learning projects. I just wanted to say that the leader of this project is the University of Silesia in Katowice, in Poland, and there are 5 universities and 1 company participating in this project from 5 different countries. So Poland, Italy, Spain, Romania, and here there is a colleague from the Bucharest University, Croatia, and Slovakia, 6 different countries. So yes, I'm just going, to the end. So I just want to highlight very briefly the process that led us towards the design principle framework. Bueno, entonces, siguiendo con los pasos, después el cuarto sería cómo implementar este marco de principios. Y esto está basado en un proyecto de una universidad de Polonia. Es un proyecto que incluye 5 universidades y una empresa, una compañía. De hecho, hay varios países representados. Está Polonia, Italia, España, Rumania, Croacia y Eslovaquia. Y nosotros lo que queremos entonces es definir ese proceso que nos lleva a esa transformación del aprendizaje-servicio al modo digital. Okay, there were 4 main steps. First of all, a literature review. Then we had 2 co-design sessions with all the partners. Then we validated these principles through local and international focus groups with experts, with lecturers, and with students. Muy bien, entonces dentro de los 4 pasos hicimos primero una revisión de la bibliografía, luego 2 sesiones de codiseño y después validamos todo esto a través de focus groups, con grupos de docentes, etc. Okay, I will go very quickly through the following slides because we have no time. So this is the literature review, which was conducted following the so-called PRISMA model. The only thing I want to say, we started with 188 articles and we ended up in analyzing 64 of them. Bueno, primero acá vemos muy rapidito la revisión bibliográfica que hicimos. Nos basamos en el modelo PRISMA. Analizamos, o primero seleccionamos 188 artículos, pero finalmente analizamos 64 de esos. Adelante. The next slide is about the co-design sessions, which were carried out using different techniques. Here you can see the final steps, a method called from the basket to the pyramid. So the basket is partners were asked to create as many ideas as possible, so a divergent phase. And then in the convergent phase, we had to select some specific idea.
from specific principles to more general principles. Bien, y acá está la fase de las sesiones de codiseño. Usamos diferentes técnicas para llegar al resultado final. Y esta es una técnica que se llama de la canasta a la pirámide. Primero tenemos una gran cantidad de ideas, de ahí seleccionamos ideas específicas y trabajamos sobre ellas. Okay, and the next step were focus groups that were conducted both locally and an international one to which some people here present took part to validate these principles. Okay. Pero después pasamos a la etapa de los focus groups, tanto a nivel local como internacional. De hecho, algunas de las personas que están hoy aquí presentes participaron en esa instancia internacional. Okay, and then in the final version, we incorporated, thanks also to the University Polytechnica of Bucharest, these principles into a framework. This framework is built on 3 pillars, the pillars of the new culture of learning according to Thomas and Brown, which are people, places, and partnership, and incorporates 4 clusters of principles: basic principle, instructional design principle, engagement and inclusive principles, and availability of digital skills and resources. Mm-hmm. There is a video, but we will leave this for later. We can share it later. Uh-huh. Bueno, después pasamos a esta versión final, que está basada en un trabajo de la Universidad Politécnica de Bucarest. Y así pasamos, tomamos esos principios y los agrupamos en un marco. Ahí vemos los 3 pilares: lugares, alianzas y personas. Y dentro de ellos hay 4 clústeres: el de principios básicos del aprendizaje-servicio, principios de diseño instruccional, compromiso e inclusión, y el cuarto, que es disponibilidad de habilidades digitales y recursos. Hay un video sobre esto, pero bueno, por falta de tiempo seguramente lo vamos a compartir después. Just one thing, we go to, these are the clusters and the principles. We can share them together with the definition of each principle. But if we go to the next slide. Acá están los clusters y los principios, después podemos compartir las definiciones. Vamos a la última. Yes, these principles are like a compass, people-oriented compass, to help teachers create e-service learning projects which make possible meaningful learning for students. And I can already share the link to the MOOC, which will be launched in September. We started producing it 1 year ago, so in July 2022. It was finished in June 2023. It has been tested in July and June, and I can share the link in the next slide, both to the MOOC, you can register for free and you can follow it, and to the website of the project. Uh-huh. Bueno, entonces esto lo definimos como una brújula, ¿no? Una brújula que guía a los docentes a desarrollar estos proyectos de aprendizaje-servicio digital para que sean significativos para los estudiantes. Y así llegamos a este MOOC, que son estos cursos online abiertos. Empezamos a trabajar en esto en julio del 2022, terminamos en julio de este año, ya hicimos 2 pruebas, en junio y julio. Se pueden registrar en forma gratuita, es totalmente abierto. Tienen el enlace allí o el código QR si les interesa. Thank you. Gracias. Gracias, Emilia María. Bueno, la siguiente presentación, como son 2 miembros de clase, les voy a poner el cronómetro y cuando suenen los 15 minutos les voy a sacar el micrófono. Pero bueno, siguiendo van a presentar María Alejandra Herrero y María Luna Kelly. Alejandra Herrero es ingeniera agrónoma, es magíster en política y gestión de ciencia y tecnología de la UBA y doctora en salud ambiental de la UBA. Ha sido profesora asociada en la Facultad de Veterinaria y actualmente en la Escuela de Posgrado. Fue presidenta de la Asociación Civil de CLAIS desde el 2007 al 2018 y como docente de veterinaria ganó el Premio Presidencial de Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior en 2004 por un proyecto de aprendizaje-servicio que fue uno de los pioneros en la UBA. Tiene más de 180 artículos publicados y es editora y autora de 8 libros. María Luna Kelly es licenciada y profesora de Sociología, graduada en la Universidad de Buenos Aires
y en este momento es becaria de doctorado del Centro de Investigaciones Laborales CEIL y el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones de la Argentina. Está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA y su tesis de maestría en Estudios Urbanos se encuentra en estado de evaluación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hace 10 años, desde muy chiquita, forma parte de CLAIS acompañando escuelas y proyectos solidarios. Les damos la palabra para que presenten su trabajo. Bueno, gracias. Vamos a compartir la presentación, así que empieza Mary. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este evento que organiza CLAIS hace tantos años. Esta vez me toca estar acá, de este lado, y es una alegría enorme. Este trabajo que hicimos con Alejandra surge con un propósito concreto, que es el interés de CLAIS en generar un aporte a la promoción de proyectos de aprendizaje-servicio que contribuyen a la ecología integral. Entonces, con ese interés de incidencia es que empezamos partiendo de un diagnóstico sobre cuáles eran los aportes que ya venía haciendo esta corriente pedagógica a la ecología integral y en todas sus facetas. Pensando desde ahí fue que iniciamos este diálogo y también preparamos esta presentación, pensando en una crisis socioambiental en la que estamos transitando actualmente, que tiene que ver con un modelo de producción y de consumo en el cual venimos hace bastante tiempo con una visión lineal a nivel económico y también con una visión antropocentrista en el modo de producción y de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Donde no está vista la parte circular en la cual la naturaleza funciona como un límite que se viene expresando y que necesitamos empezar a tener en cuenta en una relación un poco más circular. En ese sentido también hay efectos acumulativos que tienen que ver con la protección de la naturaleza en forma desigual y la lucha del hombre con el hombre por medio de esa protección de la naturaleza y cómo eso también se fue expresando de diferente manera en las distintas zonas geográficas, ¿no? Entonces también en función de esto empiezan a surgir ciertas revisiones, informes, tratados internacionales que buscan dar cuenta de esta imposibilidad de continuar en ese ritmo de producción y consumo y empiezan a buscar compromisos a niveles nacionales, estatales, gubernamentales, en diferentes dimensiones. Una de las más conocidas hoy en día es los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero también ese debate empieza en los 50, en los 60, en los 70 con la Cumbre de la Tierra, con el Río 92 y se viene el Acuerdo de Escazú más recientemente, en el cual Argentina viene participando, por ejemplo, planteando la necesidad de reconocer responsabilidades comunes pero diferenciadas para las diferentes maneras de abordar esta crisis climática. En ese sentido, la agenda ambiental que llega a las escuelas, que llega a la educación, se nutre por un lado de estos tratados internacionales, por otro lado, desde abajo, por medio de los conflictos ambientales y los movimientos sociales que empiezan a surgir por parte de las poblaciones que son más vulneradas por estos efectos de la crisis ambiental, sobre la cual, aparte, se monta sobre otras desigualdades, ¿no? Ya de base, que hace que tengan diferentes posibilidades de afrontar estos problemas. En cuanto a sociedades racializadas, a la variable de género, a la variable de clase, incluso a la posición urbana en la que se encuentran estas personas. En ese sentido, hay una legislación ambiental nacional que va avanzando y al mismo tiempo la educación y la investigación que empieza a dar cuenta de esto, por ejemplo, las leyes de educación ambiental, pero también desde la academia, la ecología política, el regreso, digamos, o retomar tradiciones de cosmovisiones como el buen vivir, del indigenismo, de Enrique Leff, de Leonardo Boff, de Héctor Alimonda. Y bueno, en todo eso, digamos, se enmarca la visión actual que tenemos del ambientalismo y de pensar la posibilidad de una ecología integral. Bueno, me toca mostrar la catástrofe. Los problemas son muchos. Si bien aparece fuertemente en todos lados los efectos del cambio climático,
donde la palabra que lo define diría incertidumbre. Hoy llueve, mañana no, hoy se inunda, seca, desertización, y nos lleva, como van viendo en la secuencia de la diapositiva, a los refugiados climáticos que tienen que abandonar sus hogares, a desigualdades. También ocurre el problema del agua, que no todo es cambio climático, sino son efectos directos en aguas subterráneas y superficiales hechos por el hombre y por todo lo que venía diciendo Mary. El manejo de los residuos, que es problemático en todo el mundo. Estos cambios producen también impactos como son las enfermedades emergentes. Estos cambios en la temperatura hacen que los vectores cambien de lugar, se adapten a nuevas situaciones mientras el hombre no se adapta a estas nuevas enfermedades. También ocurre este cambio en el manejo de la tierra, que hace a la pérdida de la biodiversidad, esta biodiversidad que es nuestro paraguas protector de muchos de estos impactos. Y en este medio de la pérdida de biodiversidad aparecen nuevos modelos de producción de alimentos que compiten entre sí con visiones diferentes y que hacen a este concepto de seguridad alimentaria para el futuro. Finalmente, podemos hablar mucho de esto, no es el objeto de este trabajo, sino de situarlos en desde dónde empezamos a pensarlo, en estos dos conceptos de mitigación, que es disminuir nuestras emisiones, especialmente de gases de efecto invernadero, podríamos decir, y en otro que es la adaptación, que es como sociedades nos adaptamos a un nuevo clima, a un nuevo estado. Y ahí aparecen dos luces, una el aprendizaje-servicio, donde los proyectos fuertemente están aportando a esta cuestión en el marco de un proceso de investigación participativa con la comunidad. Y es así que dentro de todo esto, ante esta crisis, surge la carta encíclica Laudato Si por el Papa Francisco en el año 2015, introduciéndonos al concepto de ecología integral, que en realidad viene a sumar todo este recorrido de 40, 50 años atrás en una traducción que es nuestra casa común, donde habitamos todos y donde empezamos a incorporar a los habitantes con su cultura y sus relaciones. Aparece el término no solo de ecología integral, sino cultural, económica y social, donde nos invita a esta conexión de todos y a vivir una vida enraizada. Es así como llegamos al aprendizaje-servicio, ¿no? Se supone que todos los que están acá ya son expertos, pero para repasar un poquito este servicio real y verificable en relación con una necesidad sentida de la comunidad, con activa y comprometida participación estudiantil e intencionalmente vinculado a lo curricular. Y si nos ponemos en el otro lado de la diapositiva, si bien no son los mismos términos, dentro de la encíclica, cuando uno la empieza a desmenuzar, aparecen estas similaridades, este trabajo con la comunidad, la atención a las culturas locales, el diálogo ciencia-sociedad y en este lenguaje que sea de la gente. Esto que decía hoy Andrés, que habíamos comentado en Piletones, cómo llegamos a este diálogo que pueda ser fruto de la comprensión entre la ciencia y la sociedad. No voy a profundizar mucho en este esquema, pero cuando empezamos a mirar las relaciones entre el aprendizaje, servicio y la ecología integral, vemos en esta propuesta que desde la ciencia, en general uno tiende a armar proyectos multidisciplinarios, pero cuando uno puede evolucionar y llegar a la transdisciplina, se produce este encuentro de saberes o llegar en la transculturalidad al encuentro de culturas. Términos para discutir y no los vamos a abrumar en esto. Bueno, entonces este es el objetivo que nos planteamos, como decía Mary, que es analizar experiencias realizadas en la Argentina en este momento, que ya venían realizándose bajo la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario en problemáticas socioambientales. Y este es el punto.
Y en realidad estas experiencias ya habían comenzado mucho antes que se acuñara el término de ecología integral. Para eso elegimos todos los niveles educativos y construimos una matriz, ahora la vamos a mostrar, va a estar en el trabajo, lo tienen en el trabajo completo. Construimos una matriz que lo que hacía era cruzar a los actores, quiénes eran los actores en cada experiencia, cuál era el objetivo del proyecto de aprendizaje-servicio, a qué problemática ambiental estaba relacionado, a qué problemática social daba atención y qué tipo de investigación se había realizado con la comunidad y cuáles eran tanto los productos de investigación como el de servicio desarrollado. En 7 temáticas: energías renovables, salud y enfermedades emergentes, seguridad alimentaria, acceso a agua de calidad, forestación y biodiversidad, bienestar animal y reciclaje de residuos y valorización de plantas nativas y cultura textil. En el trabajo completo están muy bien contadas, así que voy a ir rápido. En energías renovables, partir desde el desarrollo de calefones solares individuales a la construcción con la comunidad de un calefón, que permitía calentar el agua del río para poder preservar la cultura de las mujeres de lavar el agua juntas. Entonces se podían observar la problemática ambiental, la social y el trabajo de investigación con la comunidad. En Tucumán, también al norte, esto era Salta, que es bien al norte, en Tucumán, al norte de la Argentina, desde ver que había una comunidad que estaba afectada por enfermedades parasitarias como la hidatidosis, a darse cuenta con la comunidad, investigando y recurriendo a la universidad, de que el problema eran enfermedades parasitarias que estaban en el agua, y entonces realizar juntos unos dispositivos de tratamiento de aguas para las familias, para potabilizar el agua y comprobar que se había saneado todo el problema sanitario. Desde 96 granjas comunitarias ante la crisis económica del 2001 para proveer de comida accesible y de buena calidad, la Universidad de Mar del Plata llega por todo un proceso de alimentación, de colaboración con estas familias al desarrollo de un libro que rescataba las recetas de medicina de las chamanas paraguayas. Todo un proceso de investigación participativa. Desde un simple mapa de calidad de aguas a llegar al desarrollo de un modelo de participación comunitaria en el manejo integral de la cuenca, donde se pudo hacer todo el diagnóstico de las causas, de los factores de riesgo y de la gestión comunitaria de una cuenca. Desde la prevención de incendios a todo el desarrollo de la transformación de una comunidad, de una escuela educativa y de toda su comunidad, a generar un turismo sustentable y la preservación de los servicios ecosistémicos de todo ese bosque degradado, revalorizando las nativas y el suelo degradado, o sea, lograr que ese suelo degradado mejorara su calidad. Desde colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los recolectores de residuos con caballos que viven en situación de pobreza, habitando con familias de barrios periféricos, de barrios pobres, a llegar, estos son varias universidades de América Latina, no es solo de la Argentina, sino también de Chile, hasta lograr una nueva área de investigación con animales viviendo en contextos humanos de pobreza que hoy se discute en congresos científicos. O sea, siempre son problemáticas socioambientales. Desde conocer las plantas nativas de una región a la investigación por parte de comunidades escolares de contextos vulnerables en crear recetas de cómo se pueden lograr distintos tintes con nativas y revalorizar el trabajo de los artesanos de una región. Como ven, en todos casos son problemáticas ambientales vinculadas a lo social y aparece fuertemente la investigación participativa.
Bueno, para cerrar, en función de esa propuesta metodológica de organizar esos proyectos en esa doble dimensión, incorporando también el tema de la investigación participativa, llegamos a algunos resultados. En principio, había varias coincidencias entre el enfoque del aprendizaje de servicio y la educación y la ecología integral. En principio, un rasgo que destacamos es el carácter tecnológico que se basa en la sostenibilidad de las soluciones, ¿no? No hay una visión de preservación de la naturaleza o de separación del humano de la naturaleza, sino se destaca la posibilidad de reparar, de contribuir al estado de equilibrio de la naturaleza a través del uso sostenible de esos recursos. En ese sentido, no hay un cuestionamiento a los usos productivos, sino que la incorporación de la visión de los actores trae esa necesidad inclusive de vincularse con la naturaleza, pero desde un punto de vista más sostenible. Por otro lado, esta incorporación de diversos actores que plantea tanto la ecología integral como el aprendizaje de servicio se vinculan con la investigación participativa y hacen a la sostenibilidad en el tiempo y la sostenibilidad social de estos proyectos. Y otro punto que queremos destacar es cómo hay un reconocimiento de derechos socioambientales, ¿no? Un reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad que muchas veces exceden al proyecto, pero sobre las cuales el proyecto tiene la capacidad de incidir. Entonces, como conclusiones, queríamos, por empezar, destacar que hay políticas públicas e iniciativas de la sociedad civil que vienen apoyando este tipo de proyectos de aprendizaje de servicio orientadas al ambiente hace mucho tiempo y que eso es lo que permite hoy en día poder hacer trabajos como este y registrar, digamos, estos aportes que ya se vienen haciendo. En ese sentido, hay un aporte que hace el aprendizaje de servicio a la crisis socioambiental a través de este tipo de proyectos, donde las escuelas y universidades se transforman en espacios, en agentes de cambio que permiten a los estudiantes tomar cartas en el asunto y no solamente pensarlo como algo futuro, sino como una agenda en la cual pueden incidir. Y también esto se basa en que hay una creciente inserción de la agenda ambiental en los movimientos juveniles y en las nuevas generaciones, que tiene que ver, digamos, con este conocimiento que se va construyendo, pero también con una situación más acuciante cada vez del clima. Y bueno, acá encontramos que hay efectivamente un aporte que se está haciendo y que sería bueno continuar y sistematizar. Y lo último que queríamos decir es, bueno, destacar este diálogo entre la ciencia y la educación desde un punto de vista inclusivo y participativo para la posibilidad de formar estudiantes más comprometidos y críticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Mary. Corrieron, pero llegaron bien, así que muchísimas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Daniel Eduardo García Suárez. Daniel es doctor y magíster en educación de la Universidad de los Andes de Bogotá, postdoctoral visitor en el Centro de Aprendizaje y Servicio de Duke en Carolina del Norte, en Estados Unidos, es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y bachiller en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el jefe de la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es autor de numerosas obras y miembro del Grupo de Investigación, Formación y Evaluación de las Disciplinas en la Universidad de los Andes. Nos alegra mucho tu presencia, Daniel, la palabra. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar acá. Y pues bueno, primero que todo, este es yo creo que un espacio de compartir el conocimiento que juntos vamos construyendo y que vamos generando en torno a esta apuesta del aprendizaje de servicio, y se trata de eso. Y en ese sentido, pues yo les comparto un poco la experiencia que he tenido o que hemos tenido en la Pontificia Universidad Javeriana. Ahorita se hablaba de que estamos trabajando en el Pacto Educativo Global, en todo lo de ecología integral. Y un poco como parte de todo este gran esfuerzo aparece el aprendizaje de servicio. También porque la universidad de alguna manera tiene en su ADN esta vinculación con la sociedad. Por ejemplo, la misión dice así:
Dice que la formación integral es el propósito educativo de la universidad, de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social. La pregunta del millón es, ¿y cómo? ¿No? O sea, todo esto aparece, ¿no? Entonces ahí es donde entramos los investigadores, yo soy investigador del currículo, ¿no? A entrar a mirar, bueno, si eso no pasa por el currículo, pues sencillamente no va a ocurrir. Y entonces iniciamos esto gracias en cierta medida al apoyo y a la divulgación de la red de Aushal. Aquí está Daniela Gargantini, coordinadora de nuestra mesa de responsabilidad social, que nos invitó a ser parte de Uniservitate en el 2020, en plena pandemia. Y aquí iniciamos un trabajo muy interesante y con el apoyo y la guía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mis colegas que están aquí, Chantal y su equipo, y empezamos este trabajo. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque esto es como una cometa, ¿no? Que te va pidiendo cuerda, te va pidiendo, y esto es lo que nos ha pasado. En un primer momento, nosotros dijimos, bueno, en la Universidad Javeriana ya hay muchas experiencias que tienen trabajo con comunidades y los profesores nunca la han etiquetado como aprendizaje de servicio, pero existe. De hecho, por ejemplo, una anécdota, el consultorio jurídico en la universidad lleva 50 años, entonces es una historia larga. La universidad este año celebra sus 400 años. Entonces, imagínense ustedes lo que una universidad en 400 años ha hecho en su relación con la sociedad y más desde una inspiración católica y jesuita. Entonces, hay muchísimas experiencias y esto nos ponía un primer reto y era recoger esas experiencias, como poderlas rastrear, que tuvieran este componente de servicio. De ahí, de ese rastreo minucioso, con informantes clave, con el catálogo de las asignaturas, con todo, formamos una comunidad de práctica, que es un concepto en educación muy interesante y nos basamos en Wenger, que habla de grupo de personas quienes comparten una preocupación, un conjunto de problemas o una pasión acerca de un tópico y profundizan en su conocimiento y experticia en su área a través de su interacción de manera continua. Entonces, nosotros somos una comunidad de práctica, ¿sí? O sea, nos interesa lo mismo, tenemos estas mismas, digámoslo así, búsquedas pedagógicas. Y a partir de eso nos hemos venido formando, hemos venido trabajando con estos profesores de todas las disciplinas, de todas las áreas del conocimiento, pero nos dimos cuenta que a la hora de hacer el acompañamiento era necesario clasificar las asignaturas porque no todas están en el mismo nivel, ¿sí? No estamos hablando de temas de calidad, no, sino que los principales componentes del aprendizaje-servicio en unas asignaturas pueden estar más desarrolladas y en otras están apenas llegando. Fue así como con Diana Carolina, que no está acá, pero que es coautora de este trabajo. Ella es experta en impactos sociales de la academia. Y entonces nos unimos para generar como una batería de indicadores. ¿Qué nos indica que una asignatura está en un nivel superior y qué nos indica que está apenas creciendo? De ahí tomamos pues los elementos de escala I. Escala I es pues digámoslo así un proyecto, es el marco de referencia para la evaluación de proyectos de innovación educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Entonces ellos utilizan como si fuera un semáforo porque las innovaciones, ¿no?, van desarrollándose y están bajo esta metodología de proceso. Entonces en ese sentido, ya les muestro la matriz, lo que hicimos con Diana fue construir una matriz que nos diera a nosotros esa idea de proceso y utilizamos la metáfora que ustedes ven ahí de la planta, del crecimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicimos? Básicamente planteamos que hay unas instancias donde podemos decir los proyectos pueden estar, las asignaturas o en semilla o en crecimiento o ya dando fruto
o en dispersión, ¿sí? Y generamos unos indicadores para esto. Generamos 48 criterios para un total de 196 indicadores por cada área. Entonces, lo que hicimos acá, por ejemplo, acá les presento lo que es la semilla, ¿cierto? Hay un interés de los profesores, quieren hacer algo. El crecimiento es donde ya realmente se ha empezado un trabajo, ¿no? Digámoslo así, de transformación de las asignaturas. Y también, pues ya cuando da fruto es cuando ya la asignatura uno siente que tiene los componentes del aprendizaje-servicio. Entre otras cosas, nos hemos encontrado que las asignaturas a veces adolecen del componente reflexivo. Curiosamente, se da más fácil el trabajo de ir a la comunidad o el trabajo de lo disciplinar, pero el tema reflexivo es como en lo que más hay que trabajar. Y la dispersión, en esta metáfora, pues es cuando la asignatura ya está como contagiando en su facultad, en su programa, otras asignaturas y otras experiencias para que también hagan esto. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente miramos la teoría curricular pura y dura, pues, que se ha desarrollado desde Tyler hasta acá, ¿sí? Es decir, la planificación, que es un poco la formulación del currículo oficial, las actividades de aprendizaje, que es lo que llamamos el currículo operativo, el currículo real, porque además el papel aguanta todo. Yo puedo escribir maravillas, pero ¿qué estoy haciendo realmente? Y generar indicadores de esto. Sobre la reflexión, que nos parece un momento muy importante, la reflexión crítica, el mismo servicio, los indicadores con relación a esto de los socios comunitarios, la evaluación del aprendizaje-servicio, que a nivel pedagógico tiene unos componentes distintos a los de la evaluación tradicional, porque involucra a los socios comunitarios, porque tiene todo un trabajo de autoevaluación, y el tema de identidad, cómo el aprendizaje-servicio proyecta la identidad de la Javeriana como universidad jesuita y como universidad católica. Entonces, acá están. Entonces uno mira, yo no los voy a leer todos obviamente, simplemente les voy a mostrar, pero uno mira, aquí está. Entonces en planificación, un proyecto que está en semilla, más o menos un indicador dice así: la asignatura aún no tiene planteados resultados de aprendizaje esperados relacionados con el perfil de egreso. Ese es en semilla, que tengan que ver con el aprendizaje servicio. En crecimiento, esta asignatura está empezando a plantear RAEs, resultados de aprendizaje esperados, relacionados con el perfil de egreso, en su responsabilidad social obviamente. Aquí ya en el fruto uno dice, no, hay algunos RAE que sí lo plantean, y en la dispersión, digámoslo así, ya se ve el fruto final de esto, ¿no? Por ejemplo, en actividades de aprendizaje, las actividades no tienen correspondencia con la naturaleza del servicio que se va a desarrollar. Esa es una asignatura en semilla. Puede que hagan un servicio, pero no tiene nada que ver con el aprendizaje disciplinar. Una asignatura que está en crecimiento diría, no, algunas actividades de aprendizaje sí se corresponden con la naturaleza del servicio que se desarrolla. Aquí en el fruto ya las actividades están alineadas, lo que yo quiero, lo que yo aprendo con el servicio, y en la dispersión se ve más claramente. Y así lo mismo con la reflexión, ¿cierto? Todos los criterios que tienen que ver con la reflexión. Por ejemplo, aquí las actividades de reflexión no tienen que ver con el servicio, o sea, uno termina en semilla, pueden estar reflexionando sobre otra cosa que no tiene que ver nada que ver con lo que estamos haciendo con la comunidad. En crecimiento uno dice, no, las actividades de reflexión están potencialmente relacionadas con el servicio, está creciendo. Ya en fruto, claramente estas actividades de reflexión tienen una cohesión con el servicio que se está adelantando, y en la dispersión se ve con mayor claridad y los estudiantes desarrollan también incluso reflexiones sobre su propia vida, su propio proyecto de vida. Entonces aquí está, esta es la matriz, lo mismo lo hicimos con servicio, con los socios comunitarios, y la evaluación, que es súper clave, y la identidad. Entonces, en estos 3 minutos que aún me quedan, pues básicamente quiero explicarles un poco cómo hicimos también la validación de esto, ¿cierto?
porque esto, la idea no es que salga como del escritorio del que planea, el del que ve las cosas por fuera. Entonces ahí entró a jugar un papel muy importante la comunidad de práctica, porque el acompañamiento de la comunidad de práctica, ir a ver las asignaturas, conversar con los estudiantes, con los socios comunitarios, nos permitió ir validando esta matriz, ¿sí? Porque claramente sacar indicadores no es tan fácil. De hecho, nosotros tuvimos que valernos de todo este manual de diseño y construcción de indicadores mexicano de la Coneval, ¿cierto? Que explica los niveles de los indicadores y todo, para nosotros poder caracterizar las asignaturas. Todo esto en orden a ¿qué? ¿Cuál es lo que sigue? Lo que les decía de la cometa. Lo que sigue es que una vez clasifiquemos las asignaturas, dependiendo de las que están en semilla, las que están en crecimiento, o en fruto, o en dispersión, las estrategias de acompañamiento son diferenciadas. No es lo mismo acompañar una asignatura que apenas está empezando con el aprendizaje de servicio a otra que ya está muy adelantada. Y a veces es contraproducente tratarlos a todos de la misma manera. Entonces es mejor focalizar para poder llegar con las estrategias. Entonces yo espero que en 1 año o en 2 años que volvamos acá ya tengamos un estudio ya sobre las estrategias de acompañamiento con esta clasificación. Y por último, digámoslo así, lo que permiten estos indicadores es evidenciar, hacer visible muchas cosas que están implícitas en el ejercicio del aprendizaje de servicio, ¿no? En la implementación, hacerlo explícito con unos indicadores que también se puedan mirar de forma longitudinal. Es decir, que la asignatura vaya viendo cómo va pasando de un lugar a otro, cómo va evolucionando. Y esto hace también, siguiendo a John Elliott, que el profesor sea práctico reflexivo, o sea, el profesor que está sobre su práctica reflexionando y que está incorporando nuevos saberes, nuevas metodologías y nuevas pedagogías. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, además impecable, 1 minuto antes de que se cumpliera su tiempo, así que muchísimas gracias. Entonces, vimos 2 presentaciones de la línea teórica, una de nivel de institucionalización, y ahora le vamos a dar la palabra a Mercy Kibe de la Universidad de Tangasa, con la que entramos en la última sección, la tercera, que es la de las buenas prácticas. Mercy Kibe es una candidata a PhD y miembro del equipo docente de la Universidad de Tangasa, pero también desde hace 15 años es la directora de Administración y Relaciones Humanas del Tangasa University College en Nairobi, Kenia. Mercy, your 15 minutes. Thank you so much. Yes. So thank you very much for this opportunity. And before I start, I would like to say, when I grow up, probably my CV will be like for Maria Tapia, Andrew Furco, or Nieves. Thank you. So we conducted a study, the 3 of us, that is Judith. Sorry. Bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad y quiero decir que espero que cuando crezca mi currículum sea como el de María Nieves Tapia, Andy Furco, etcétera, etcétera. Okay, so we did a study. We were 3 members of faculty, that is Judith Petter, Luisa Manuari, who did not make it to Buenos, and myself, Mercy Kibe. So we did a case study in Tangaza about case studies and systematization of service learning programs and practices. These are experiences among students and alumni at Tangaza University College. Bueno, entonces hicimos un estudio, somos 3 en el grupo, de hecho, Judith Pitti, Luis Manwabi, que bueno, no pudieron venir hoy, y yo, Mercy Kibe.
Es un estudio de experiencias de aprendizaje-servicio entre estudiantes y exalumnos en la Universidad de Tangasa. Estudios de caso y sistematización de programas y prácticas de aprendizaje-servicio. So at Tangasa University College, our motto is teaching minds, touching hearts, and transforming lives. En la Universidad de Tangasa nosotros tenemos un lema que es enseñar a las mentes, tocar los corazones y cambiar las vidas. We did an exploratory study of students and alumni projects from 3 schools, that is the School of Social Sciences, the School of Education, and the School of Theology, all of them which are housed at Tangasa University College across 47 counties in Kenya. Hicimos un estudio exploratorio, entonces, de proyectos, tanto de alumnos como exalumnos, en 3 facultades de la Universidad de Tangasa. Las facultades eran la de Ciencias Sociales, la de Educación y la de Teología. Todas forman parte de la Universidad de Tangasa en Kenia. The main purpose of this study was to understand and validate the best practices in service learning, which are used to create a social impact in the community. Y el principal objetivo de este estudio era comprender y validar las mejores prácticas del aprendizaje-servicio para crear un impacto social en la comunidad. So we managed to visit 30 projects in 12 counties which integrate theory, faith, action, and service learning spirituality. And these 30 projects' main focus is agribusiness, community development, education, health and sanitation, ICT, business services, green economy, and renewable energy. Y logramos visitar 30 proyectos en 12 condados que integran teoría, fe, acción y espiritualidad en el aprendizaje y servicio. Y el foco de estos proyectos eran estos temas que vemos: agronegocios, desarrollo comunitario, educación, salud y saneamiento, tecnología de la información, servicios empresariales, economía verde y energía renovable. Okay, so at Tangasa University College, most of the disciplines use the pastoral cycle in their teaching methodology. So we tried to link the pastoral cycle methodology and the service learning spirituality at Tangasa, which is our core. En la Universidad de Tangasa, toda la educación sigue el ciclo pastoral que aplicamos al proceso de enseñanza. Entonces tratamos de relacionar la metodología del ciclo pastoral con la espiritualidad del aprendizaje-servicio. So as you can see on that model there, the first point in the pastoral cycle is the experience. And this ideally is the insertion stage of the students into the community. What do they do once they insert themselves? What they do is that they empathize with the members of the community without making any judgment. They insert themselves in the community and try to understand why do things happen the way they are happening. Entonces, acá vemos el modelo y vemos que el primer punto de este ciclo pastoral es la experiencia. Nosotros a esto nos referimos como la inserción en la comunidad. Una vez que el estudiante se inserta en la comunidad, tiene que empatizar con esa comunidad sin emitir ningún tipo de juicio y entender por qué están allí. From the insertion stage, then the pastoral cycle goes to the second stage, which is the social analysis stage. And this is whereby the students go into fact-finding and come up with documents. They document the situation as it is, without any alteration. And then they understand by narrating their own stories in the community where they are where they were in the past, where they are currently, and where they are moving to in the future. El segundo punto del ciclo pastoral es el análisis social. Esto se refiere a encontrar los datos, los hechos, documentar la situación como está, sin introducir ningún tipo de alteración. Y esto lo hacen a través de la narración de sus propias historias dentro de la comunidad, dónde estaban, dónde están ahora y hacia dónde avanzan en el futuro. So the third step is the most important, which is the theological reflection.
And this is where we linked it with the spirituality of Tangaza University College, which has 8 sections, which includes collaboration with each other, ministerial priesthood, interreligious dialogue and inclusiveness, innovation, academic excellence, respect for all creation, preferential option for the poor, and integrity. Most of these sections are part of the core values of Tangaza University College. Y después viene el tercer punto, que es el más importante para nosotros, que es el de la reflexión teológica y está vinculado con la espiritualidad del aprendizaje de servicio, que tiene 8 secciones, como vemos ahí. Colaboración, el sacerdocio ministerial, el diálogo interreligioso y la inclusión, innovación, excelencia académica, respeto por toda la creación, un trato preferencial por los pobres y, bueno, integridad, ¿no? Que son de hecho, los valores centrales de la Universidad de Tangaza. And the final stage after the theological reflection, whereby you try to understand the relationship with oneself, the other, the environment, and the divine. You move to the action, and this is the last part of the pastoral cycle. In the action section, this is whereby you engage in meaningful and sustainable projects in the community, whereby eventually you'll measure their impacts. Y bueno, después viene el último paso en el ciclo pastoral, que es el de la acción. Acá se reflexiona sobre el yo, el otro, el medio ambiente y lo divino. Y acá es donde se pasa a la acción y se entablan proyectos significativos de los cuales después se van a medir los impactos. Hence, our main objectives, therefore, for this study were 3 main objectives. The first one was to analyze the students' projects within the communities. The second one is to explore what kind of challenges they go through when they are trying to implement these projects. And finally, to identify the possible solutions to challenges faced by students and the alumni. Bueno, entonces estos son los objetivos de estos proyectos. Primero, analizar los proyectos de los estudiantes dentro de la comunidad. Segundo, explorar los desafíos comunes que se enfrentan durante la implementación de estos proyectos de alumnos y exalumnos. Y tercero, identificar posibles soluciones a esos retos que enfrentaron los alumnos y exalumnos. So we came up with a structured interview questionnaire, and we did a baseline survey whereby we purposefully selected 30 projects in 12 counties out of the 47 in Kenya. And we collected data for a period of 8 months in different phases. We had 2 phases, the first one being from November 2020 to January 2021, and the second phase is from December 2022 to March 2023. So after collecting that data, we analyzed using a case study analysis. Entonces, esta es la metodología que usamos. Hicimos unas entrevistas estructuradas a los estudiantes, seleccionamos 30 proyectos de 12 condados de Kenia, son 47 condados en total, seleccionamos 12, y se recogieron los datos durante un periodo de 8 meses, en diferentes fases. La primera, que fue de noviembre de 2020 a enero de 2021, y la segunda fase de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Y después esos datos se analizaron a través del método de análisis de casos. So under the 3 objectives, I'll start with the first one in the results, and this was to analyze the students and alumni projects in view of service learning. So most of the projects, we discovered that they linked the pastoral cycle methodology and spirituality of Tangaza in the service learning in relating theory and faith which they learned in class, and they translated that to the community through the practice that they conduct there. So we identified 3 out of the many projects that we visited that we would like to present today, which are the Kariobangi Paralegal Network, the Jogoo Road National Probation Center, and the Committee Men Langata Women Maximum Prisons. Bueno, entonces de los objetivos vamos a centrarnos acá en el primero, que era analizar los proyectos de los alumnos y exalumnos en función del aprendizaje-servicio, y descubrimos que la mayoría de los proyectos relacionaban esa metodología del ciclo pastoral
y la espiritualidad del aprendizaje-servicio en la Universidad de Tangasa, en cuanto a que relacionaban esa teoría y esa fe que aprendían en las clases a la práctica, los proyectos que hacían en la comunidad. Y de los muchos proyectos, seleccionamos 3 acá para presentarles. Uno es la Red Paralegal de Kariobangi, el otro es el Centro Nacional de Libertad Condicional, Hogu Road, y el tercero de las prisiones de máxima seguridad, la de hombres de Kamiti y la de mujeres de Langata. I'll quickly move through because I have 3 minutes, but I would like to mention about these 3 projects. So the rest of them, probably you can read them after they are shared on the slides. So as for the Kariobangi Paralegal Network, at Tangasa we offer a course known as Human Rights-Based Approach to Development. So the students who go through this course, some of them are part of the advocates in Kenya, paralegal advocates in Kenya. So what they do is that they assist members in the community who face difficulties in paying legal fees that they have been charged in court. So they help these people and conduct these legal services for free. Bueno, como no queda mucho tiempo, me voy a concentrar en estos proyectos, el resto los pueden leer después cuando se compartan. Por ejemplo, en este de la Red Paralegal de Kariobangi, organizamos un curso que lo llamamos el mejor abordaje a los derechos humanos, donde los que asisten son básicamente personal paralegal, abogados que trabajan en estas situaciones y lo que hacen es ayudar a miembros de la comunidad que tienen problemas para pagar las costas legales, por ejemplo. Entonces les brindan asesoramiento legal gratuito. So you can clearly see that this helps to promote the human rights in the informal settlements, because these are most people who are not able to afford the legal fees. Y esto entonces, bueno, vemos que ayuda a promover los derechos humanos en estos asentamientos informales. Son personas que no pueden permitirse pagar honorarios legales. Let me mention the second one, at least the Kamiti men and Langata women, maximum prisons. Recently we signed an MOU with the maximum prison whereby Tangasa offers psychosocial support to these people in the prison so that they can be able to offer services to the community. The reason behind it was that we realized, especially during the pandemic, that these policemen and women were actually killing each other. I think it was about mental torture. They could not be able to cope. You would find a male policeman has shot the wife at night. So as Tangasa, we decided to come up with a training to offer psychosocial support to the warders at the prison. Y el otro proyecto que quería mencionar es el de las prisiones de máxima seguridad. Nosotros firmamos un memorándum de entendimiento, por ejemplo, con la prisión de mujeres, de Langata. La Universidad de Tangasa lo que hace es brindar apoyo psicosocial al personal paralegal de la prisión, a los guardias de seguridad. Porque vimos que especialmente después de la pandemia había muchos problemas de salud mental, estos miembros de seguridad se estaban matando entre sí, un caso de un policía que mataba a su mujer, bueno, muchísimos casos de este tipo. Entonces, a través de estas capacitaciones, brindamos apoyo social al personal de las prisiones. Okay, I'll skip the challenges and the solutions that we were able to identify and move to the conclusion. And with this section, I'll say that institutionalization of service learning pedagogy in Catholic higher education is instrumental in enhancing community development and partnerships. The reason behind this is that it empowers students and alumni as change agents in connecting knowledge, skills, faith and theory to the community practice. Bueno, voy a saltear las siguientes diapositivas de resultados porque no hay mucho tiempo y paso directo a las conclusiones. Y podemos decir que la institucionalización de la pedagogía del aprendizaje-servicio en las instituciones de educación superior católicas es fundamental para mejorar el desarrollo comunitario y las alianzas, porque empodera a los alumnos y exalumnos como agentes de cambio para conectar el conocimiento, las habilidades, la fe y la teoría con la práctica comunitaria.
Hence, as the researchers of this project, we strongly advocate and look forward to having these service learning experiences and projects as case studies that will be used in the class setup at Shangaza University College. Entonces nosotros como investigadores proponemos fervientemente que estos proyectos de aprendizaje-servicio se usen como estudios de caso en las clases en la Universidad de Tangaza. Asanteni sana. Gracias. Thank you so much, Mercy. Bueno, muchísimas gracias por haber sintetizado y estado en tiempo. Ahora estamos movilizando un poco la mesa para darles lugar a nuestros dos últimos expositores del último trabajo que se va a presentar. En este caso, mientras ellos se acomodan, los voy presentando. Son Ignacio Simoy y Débora Pérez de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ignacio es licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Matemática Computacional e Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es docente investigador en esa facultad e investigador asistente del CONICET. Y es docente en las cátedras de Probabilidades y Estadísticas y Ecuaciones Diferenciales 2. Su tema de investigación es la epidemiología matemática y la modelización matemática de enfermedades transmitidas por vectores. Débora Pérez es profesora de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En este momento es docente adjunta en la asignatura matemática del programa de ingreso y ayudante en las cátedras de álgebra lineal y probabilidades y estadísticas de esta facultad. También es docente en escuelas secundarias y en un instituto superior de formación docente. Bienvenidos Ignacio y Débora y esperemos que la tecnología acompañe. Mientras tanto voy a hacer un comentario de paréntesis como profesora de historia. Me encanta que haya proyectos de aprendizaje-servicio en asignaturas como probabilidades y estadísticas y ecuaciones diferenciales 2, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que fuera posible. Bueno, en primer lugar, agradecer a las organizadores y organizadoras del Congreso por darnos la posibilidad de presentar el trabajo. Lo que vamos a presentar es un trabajo titulado Probabilidades y Estadísticas en el Territorio, una experiencia de práctica socioeducativa que realizamos con el equipo docente de la Cátedra Probabilidades y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, Argentina. Bien, para contextualizar, en el año 2018 el Consejo Superior de la Universidad aprobó lo que se denomina la curricularización de las prácticas socioeducativas, entendiendo las mismas como estrategias institucionalizadas y sistemáticas de enseñanza y de aprendizaje con problemáticas reales en contextos también reales. Fue en ese marco que el año pasado, en el 2022, la Cátedra de Probabilidades y Estadísticas decidió realizar una primera experiencia de prácticas socioeducativas teniendo en cuenta la pertinencia de los contenidos de estadística descriptiva e inferencia estadística para con el territorio. Simplemente para contextualizar un poquito más, esta cátedra es una de las cátedras que se denomina numerosas en la universidad, dado que es dictada para distintas carreras de la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, los objetivos que nos propusimos con estas prácticas fueron, en primer lugar, sensibilizar a los estudiantes sobre las distintas realidades sociales presentes en la ciudad de Tandil. Por otro lado, que los estudiantes puedan reconocer que el contenido de la asignatura no es solo un cúmulo de bagaje teórico, sino que el mismo puede ser también utilizado como una herramienta de transformación social. Y por último,
tratar o dar al menos los primeros pasos en propiciar una formación integral, teniendo como marco de referencia la extensión crítica, ¿sí? Lo que se denomina extensión universitaria crítica. Así fue que planteamos una metodología que fue medio hecho sobre la marcha, después pudimos estructurarla en esos 5 pasos. Al principio algunos pasos previos al inicio de la cursada, un momento durante el inicio de la cursada y después 3 pasos o 3 etapas que van a transitar los estudiantes, que son la sensibilización y la presentación de problemáticas, la etapa de muestreo, análisis e interpretación de resultados y una última etapa sobre la presentación de resultados. Bien, previo al inicio de la cursada, lo que tuvimos que hacer el equipo docente fue, en primer lugar, definir cuáles iban a ser los posibles territorios donde los estudiantes iban a desarrollar las prácticas socioeducativas. Para eso nos juntamos, tuvimos diversas reuniones con lo que es la Secretaría de Extensión de la Universidad y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Así fue que se definieron 6 puntos de desarrollo territorial y en cada uno de ellos se definieron distintas problemáticas a abordar en diálogo con las mesas barriales que ya trabajan en el territorio, organizaciones sociales que trabajan en el territorio y actores de la universidad que trabajaban ya en esos territorios. Bien, así fue que se definieron 6 lugares en diferentes puntos de la ciudad de Tandil. Se definió el territorio que está comprendido por los barrios Villa Aguirre, San Cayetano y Paraje El Molino. Ahí se trabajó en 3 problemáticas diferentes: la gestión de residuos domiciliarios, la tenencia responsable de mascotas y la contaminación del arroyo Languillú, que es un arroyo que atraviesa el barrio, y se articuló con todos los actores presentes en la mesa barrial de dicho territorio. Después se trabajó en el barrio Cerro Leones, en donde se intentó buscar y articular con un proyecto que ya existía que trabajaba sobre el uso de briquetas producidas a partir de residuos generados por la poda como combustible para la calefacción de los hogares. Ahí se articuló con ese proyecto de extensión y con las autoridades de la escuela número 4 del barrio. También se trabajó en la Reserva Natural Sierra del Tigre. Ahí la idea fue tratar de relevar la cantidad de especies que habitan la reserva, la percepción que tienen los visitantes sobre la reserva y la percepción que tienen los docentes de escuelas locales sobre la posible utilización de la reserva como aula verde. Las articulaciones estuvieron sobre un proyecto de extensión universitario, las autoridades de la reserva y diversas escuelas locales a las que se recurrió para relevar la percepción de los docentes. También trabajamos en las instalaciones de la instalación municipal Punto Limpio, que es un lugar que se dedica a la recolección de materiales para el reciclado. Ahí trabajamos sobre el relevamiento y análisis de datos sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en articulación con proyectos de la universidad que ya venían trabajando en esa temática y las autoridades del Punto Limpio. Y después trabajamos en 2 barrios populares, Movediza 2 y el barrio La Unión, en donde la temática fundamental fue las condiciones de vivienda y en particular la temática del revestimiento con planchas de cemento alivianado con tergopol recuperado, que es un proyecto de investigación y extensión que realiza la Facultad de Ciencias Exactas en articulación con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Evita, bueno, y este grupo de investigación. Entonces, una vez que ya teníamos definidos los territorios, al momento de empezar la cursada se les presentó a los estudiantes la posibilidad de realizar estas prácticas socioeducativas, en este caso optativas, porque era la primera vez que la hacíamos, como manera de acreditar ciertos contenidos de la currícula de la materia. El año pasado tuvimos 114 inscriptos, más o menos el 80% de los inscriptos decidió realizar la práctica socioeducativa. Para esto los dividimos en pequeños grupos, ¿sí? A cada grupo se le asignó un tutor dentro del equipo docente
que era el encargado de acompañar todo el proceso de aprendizaje y también de articular con las organizaciones sociales que ya estaban presentes en los barrios. Bien, la etapa de sensibilización constó de 2 etapas. Una etapa general, ¿sí?, en donde la idea fue, bueno, explicar un poco cuál es el objetivo de estas prácticas socioeducativas a los estudiantes. Se le mostraron los mapeos de cuáles eran los posibles territorios para trabajar y cuáles iban a ser las propuestas y las problemáticas que se iban a abordar en cada uno de ellos. Y después una instancia ya en el territorio, en donde los agentes que trabajaban ahí detallaron un poco mejor el trabajo que ya vienen haciendo las organizaciones en ese territorio para que los estudiantes no sean paracaidistas en el territorio, sino que puedan tener un mínimo conocimiento de a dónde estaban yendo y por qué. Y se definieron cuáles iban a ser los aportes específicos curriculares que se iban a poder hacer a partir de este trabajo en el territorio. Bien, y después, una vez que teníamos toda la sensibilización hecha, pasamos a la etapa de meter un poco los pies en el territorio, que fue toda la parte de muestreo, análisis e interpretación de resultados. Para el muestreo lo que hicimos fue valernos de instrumentos de toma de muestra que nos brindaron las mismas organizaciones, dado que ellos sabían qué eran las variables que querían relevar. Y a partir de ahí fue que se fue directamente, se armó un diseño de muestreo específico para cada uno de los barrios y después se fue directamente al territorio a tomar esas muestras, que la toma de muestras en algunos casos fueron realizar encuestas, realizar visitas a las distintas instalaciones. Las 2 fotos de arriba son de la Reserva Natural y las 2 de abajo son de Punto Limpio, donde ahí tenían que meterse en esos bolsones gigantes a sacar plaquetas y a poder caracterizar esas plaquetas. Y después, bueno, algunas reuniones en los otros barrios y algunos momentos de encuestas. Bueno, buen día. Voy a continuar con lo que venía explicando mi compañero. Una vez que pasamos esta etapa de recolección de datos, fuimos a la sistematización de los datos y a analizar, a hacer el análisis estadístico. Ahí empezaron a involucrarse un poco más los contenidos de la materia. Para esto lo que hicimos fue cada docente que estaba a cargo de los grupos tener reuniones periódicas con los chicos, donde bueno, ellos después volcaron los datos y empezamos a analizar. Si bien teníamos los instrumentos que utilizamos para la toma de datos, fue importante con ellos, en base a eso, que ellos puedan identificar cuáles eran las variables, qué se había analizado en cada uno de los espacios. A partir de esto, solicitamos la elaboración de un informe, pensando también en cómo evaluar un poco este proceso, en el que ellos tenían que describir la problemática que les había tocado trabajar en el territorio, el muestreo que habían realizado, el análisis técnico de los datos, los resultados que obtuvieron. Solicitábamos también conclusiones en base, obviamente, a lo que ellos habían podido recuperar de esos datos y algunas reflexiones personales a partir de la vivencia, que esto era, digamos, ese condimento importante que queríamos como tomar, ¿no?, de toda esta experiencia. Y estos informes, bueno, ellos tuvieron que compartirlos con cada docente. Y luego hicimos una presentación de resultados. Consideramos que esta parte también era muy importante, en principio entre pares, y para eso planteamos una jornada en la que cada grupo comentó al resto de sus compañeros dónde había estado trabajando, cuál había sido un poco el recorrido y fundamentalmente las conclusiones y lo que se llevaban ellos de esta vivencia en el territorio. Y por otro lado también una presentación de resultados a las organizaciones. Un diálogo, se volvió, digamos, con un diálogo sobre las conclusiones que se obtuvieron a través del análisis de los datos. Se entregó un informe con las conclusiones y también tratar de visualizar cómo continuar con este trabajo. Entendemos que es algo que no es una sola vez, sino que
permite seguir en el tiempo y aportar desde otro lugar. Este año, bueno, retomaremos algunas de estas cuestiones. Bueno, y en base a los resultados de toda esta práctica, tenemos algunos que queremos remarcar, que es el cambio en el escenario de enseñanza-aprendizaje tradicional. Es un diseño de un trayecto formativo en el territorio y con estas componentes, ¿no? La sensibilización con el entorno, interpretar el problema, la aplicación de los contenidos y la discusión e interpretación de los resultados con los actores sociales. Por otro lado, más allá de lo académico, digamos, también el fortalecimiento de habilidades blandas, como son el trabajo en equipo, la comunicación, tanto oral como escrita, la capacidad analítica y de resolución de problemas. Consideramos también que se obtuvo una mayor solidez en la comprensión de los contenidos específicos abordados con estas prácticas. También se identificaron y cuantificaron indicadores útiles para las organizaciones sociales, es decir, les quedó algo para poder ellos comprender esto que querían conocer, la información que querían tener. Y bueno, y algunas cuestiones que por ahí, digamos, consideramos que tenemos que mejorar y ya las estamos pensando, es el momento del cuatrimestre en el que se comenzó a realizar el muestreo, lo hicimos medio más ya no tanto al final, pero sí la segunda parte del cuatrimestre, podemos decirlo así. Este año lo estamos ya comenzando. Y después lo complejo de la evaluación en estas prácticas. Como comentaba mi compañero, fue de carácter optativo. Este año las vamos a proponer como parte de la materia, es decir, tiene cierta obligatoriedad. Y la evaluación grupal, que también entendemos que es necesaria una instancia de evaluación individual sobre esta práctica. En cuanto a otra valoración positiva de esta experiencia, tenemos una valoración positiva sobre esta experiencia por parte de las organizaciones sociales con las que se articuló. Y durante la presentación de los trabajos también se observó lo que permitió el tránsito por estas prácticas a los estudiantes. Un cambio en la subjetividad más allá de los contenidos de la materia. Realmente ellos comentaron, digamos, cómo se sintieron, lo digo en el sentido de ellos, ¿no?, tocados con esto que les tocó transitar a cada uno en diferentes lugares de la ciudad. Y se contribuyó a la formación integral de graduados con compromiso social. Por ahí acá también viene nuestro lugar como docente, ¿no? También nos interpela desde otro lugar, salir del aula. Así que también esto de poder trabajar un poco más en no fragmentar tanto la función de extensión y docencia universitaria. Bueno, el equipo docente, llegamos justito. El equipo docente, acá es por allá tenemos otro de nuestros compañeros y el resto quedó en la ciudad. Muchísimas gracias por la precisión del tiempo y por la experiencia, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, también a los que se sentaron. Ahora me voy a dar los últimos 15 minutos que nos quedan para el comentario final. El primer comentario es que realmente les recomiendo mucho a todos la lectura de estos trabajos que van a estar en toda su extensión en la publicación de las guías que va a estar disponible online, que se acerquen, que los conozcan, que puedan saber más. Porque la verdad es que todos los textos de cada una de las presentaciones son muy ricos y bueno, pido perdón si tuve que correrlos algunos con los tiempos, pero realmente son todos trabajos muy interesantes. Me parecía en el comentario subrayar por un lado la diversidad en la experiencia, no solo desde lo geográfico y lo lingüístico y lo cultural, también porque vimos escuelas y educación superior y organizaciones como objeto de análisis, porque vimos perspectivas teóricas,
diversas, también porque me parece que estamos viendo cómo desde distintas partes del mundo estamos convergiendo, pero también analizando cuestiones diversas, y esto me parece que es muy rico. Me parece que lo fuerte que tuvieron en común todas las presentaciones, hubo algunos temas que se reiteraron. Por un lado, el tema del diálogo y de la construcción compartida. Esto que hablábamos al principio, hay un diálogo entre el saber científico y el saber instalado en la comunidad. Hay un diálogo entre universidades de Europa Occidental y Oriental, como en el caso de la investigación que presentó María, entre especialistas y escuelas, como el presentado en CLAIS, de investigación hacia el interior de una institución, como nos presentaba la Javeriana, y me parece que en todos los casos se da lo que les recomiendo que escuchen el video de Bud Hall, donde él habla del concepto de investigación comprometida. Este es un concepto que ya tiene algunos años y que engloba tanto la investigación, acción participativa, como otros formatos de investigación que tienen lugar en la comunidad y con la comunidad. Y me parece que más allá de que lo cataloguemos como tal, así como nos pasa que hay muchos proyectos, como decía Daniel, que son de hecho de aprendizaje-servicio, aunque no se llamen así, creo que toda nuestra investigación es una investigación comprometida. La llamemos o no la llamemos así, porque al estar investigando en torno a las cuestiones del aprendizaje-servicio, necesariamente nos estamos involucrando con cómo se transforma la realidad y con las comunidades que son partícipes. En este sentido, me parece que, así como algunos comentaban que cambia el paradigma educativo, también cambia el paradigma de la investigación, y que cuestiones que el positivismo y el siglo XIX consideraban tan indispensables como la distancia del objeto. Bueno, nosotros anulamos la distancia del objeto porque dialogamos todo el tiempo con el objeto, nos integramos con el objeto y nos hacemos amigos del objeto, pero esto no quiere decir que perdamos rigor. Y esto me parece que es un equilibrio muy difícil de lograr y que es uno de los desafíos que nos plantea la investigación en aprendizaje-servicio. Solo para hacer algunos comentarios muy breves sobre cada uno de los trabajos, que, insisto, les recomiendo la lectura. Me parece que esto que decía María, de pensar una educación superior sin muros y que vale también para las escuelas. El documento de la UNESCO, el último documento de la UNESCO dice que el aprendizaje-servicio ablanda los muros de las aulas. Pero me parece que en el trabajo de María también se focalizaba que la tecnología sí puede permitir que gente que está a distancia participe de la universidad. Pero puede ser que la tecnología, aún llegando lejos, reproduzca los viejos modelos universitarios y que tengamos mucha pantalla, pero que sea más de lo mismo. Mientras que, en cambio, en el modelo que planteaban en la investigación hecha en Europa, están viendo cómo el aprendizaje-servicio efectivamente derrumba los muros y genera este diálogo con la comunidad. Eso me pareció muy interesante. En el caso de la presentación de Alejandra y María de la ecología integral, me parece que se veía muy bien, por un lado, el fuerte parentesco que hay entre el aprendizaje-servicio y la investigación-acción participativa. En América Latina tenemos una tradición muy antigua de investigación-acción participativa.
Y muchas veces los docentes que están en las escuelas quizás no conocen tanto la especificidad de la investigación de acción participativa. Y así como muchos inventan el aprendizaje-servicio por su cuenta, inventan modelos de investigación de acción participativa porque los necesitan para saber qué pasa en la realidad y trabajar con la comunidad. Pero me pareció interesante como un tema profundizar este parentesco, este estrecho parentesco entre el aprendizaje-servicio y la investigación de acción participativa. Como algo para explorar, como algo para indagar, pero también como algo para introducir en la formación de los docentes en las escuelas, pero también en la educación superior, en donde según en qué disciplina estén, pueden no tener tanta afinidad con la investigación de acción participativa. Yendo a la presentación de Daniel, me pareció interesantísimo que estamos empezando a investigar y a autoevaluar nuestros propios procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio. Y en este sentido me parece que es tan importante poder volcar a una investigación sistemática, a los no sé cuántos indicadores, porque ya sabemos que cada institución es un mundo y cada institución tendrá que generar su propio modelo acorde a su identidad. Pero también es cierto que no tenemos por qué descubrir la pólvora o inventar la rueda, y en ese sentido poder contar con datos documentados de cómo hizo una universidad para, y en ese sentido aprovecho y paso una pausa publicitaria, estamos publicando con el programa Uniservitate una colección de volúmenes sobre temas que tienen que ver con educación superior, algunos sobre educación superior católica y otros sobre educación superior en general. El último volumen que publicamos, gracias, es justamente sobre la institucionalización del aprendizaje-servicio en la educación superior. Y en ese volumen se analizan casos de universidades de todo el planeta y de todo tipo, públicas, privadas, confesionales, privadas no confesionales, en los contextos más diversos. Y me parece que es muy interesante este avance de empezar a ver cómo hay modelos distintos, pero que una universidad que está empezando puede tomar como punto de referencia y decir, bueno, esta hizo de esta manera, esta hizo de la otra, esta usó esta herramienta. Así que en ese sentido me parece muy importante que tengamos ponencias sobre institucionalización. La ponencia de Mercy en realidad hacía de puente entre lo institucional y las prácticas, porque si bien nos presentó prácticas concretas y todo lo que están haciendo, sobre todo con población en contextos de encierro, nos estaba mostrando un modelo institucional de su universidad, que después bajaba a la práctica y se expresaba en este trabajo de indagación que tuvo que pasar muy rápido por culpa de la malvada de la coordinadora de este panel, pero que les invito a leer porque en las conclusiones y en los resultados me pareció muy interesante que el investigar sobre la práctica de estos proyectos les permitió identificar problemas y también relevar avances. Por ejemplo, me pareció muy interesante, y está en el trabajo completo, cómo ellos pudieron ir evaluando el cambio de actitud de las autoridades locales y de las organizaciones comunitarias con respecto a la universidad. Y el pasaje de la sospecha y la prevención y de qué vienen a hacer a la posibilidad del trabajo conjunto. Y esto me pareció muy interesante porque este tipo de indagaciones empiezan a enfocar sobre cuestiones que todos sabemos que nos están pasando, pero que no siempre hemos sistematizado y documentado lo suficiente. Y finalmente me encantó la presentación, más allá de mi chiste de los de historia con las matemáticas. La verdad es que todos sabemos la importancia de la estadística para todos nuestros proyectos, sean sobre el tema que sean. Y es cierto que así como no todos los
no sé, los docentes de veterinaria pueden no saber la pedagogía del aprendizaje de servicios si nadie les habla de ella. Los que somos de algunas carreras que no tienen nada que ver con lo matemático podemos no saber lo suficiente de estadística. Entonces, desde ese punto de vista, y si bien se presentó legítimamente como una práctica, me pareció muy interesante el rol que ustedes están cumpliendo desde una asignatura para la institucionalización del aprendizaje de servicio. Porque, y me saco el sombrero porque sé que no es fácil, como desde una asignatura lograron articular con espacios diferentes de la universidad, con las áreas de extensión, con diferentes proyectos, y de alguna manera el rol de ir creando esta comunidad de práctica, aunque no sea en el rectorado, aunque no sea la Secretaría de Extensión ni la Secretaría Académica, pero están facilitando la construcción de una comunidad de práctica. Y desde ese punto de vista me pareció muy interesante. Me pareció interesante pensando sobre todo en el público no argentino, que empiece a haber investigaciones sobre un modelo que se ha empezado a difundir en Argentina desde los años, en América Latina desde los años 40 con el servicio social, pero concretamente en Argentina sobre todo desde fines de los 90 y con mayor empuje en los últimos 10 años, que es lo que en Tandil se llama prácticas sociales educativas, en la UBA se llama prácticas sociales educativas, pero que en otras 40 universidades públicas existe con otros nombres porque todos tenemos una gran capacidad de fantasía lingüística. Ninguna se llama aprendizaje-servicio, pero todas son aprendizaje-servicio. Y en algunas resoluciones de los consejos superiores se menciona el aprendizaje-servicio, formalmente, en otras no, pero en la práctica, estas prácticas que son obligatorias para la graduación se están convirtiendo en una forma de institucionalizar el aprendizaje-servicio en la educación superior argentina muy importante. Y en un país que tiene universidades públicas gratuitas que son sostenidas por el impuesto de toda la nación argentina, se está pasando del viejo concepto de devolver a la comunidad a un concepto mucho más integrado en la identidad de la universidad pública, que es que se formen profesionales conscientes de la realidad social y que sepan usar su disciplina al servicio de la transformación de la sociedad, que es mucho más que devolver algo de lo recibido. Es integrar en el corazón de la universidad, porque como decía, me encantó algo que decía Daniel, que yo lo traduzco como nada es verdad hasta que no está en el currículum. Y nada viene en serio en la universidad hasta que no está en la línea dura de la docencia y la investigación. Entonces, en ese sentido, me parece que las prácticas sociales son muy importantes. En los últimos 2 minutos quería subrayar 3 cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es, hay una suerte de convergencia histórica que se está dando en América Latina entre toda la tradición del extensionismo crítico que ustedes mencionaban, que viene desde el movimiento de la reforma universitaria en 1918, movimiento latinoamericano que transformó a las universidades, con el aprendizaje de servicio. Y creo que esta convergencia es muy importante porque hace no muchos años la extensión reivindicaba no tener nada que ver con lo académico. Y me parece que hemos ido avanzando hasta entender que una universidad del siglo XXI tiene que articular todas las misiones y que no puede pensar la docencia por un lado y la extensión por el otro. La segunda cosa que me encantó, y es un dato muy concreto que ellos mencionaron muy rápido, es a sus 114 estudiantes les dieron a elegir o ir a trabajar en los barrios y estar un montón de tiempo en el barro o hacer un examen escrito sobre la temática. Y el 80% entre el examen y ir a trabajar a los barrios eligió ir a trabajar a los barrios.
Y esto me parece que es el tipo de datos que necesitamos recopilar para mostrarle a las autoridades de instituciones que todavía no hacen aprendizaje de servicio la importancia que tiene este tipo de actividades para los estudiantes. Porque hay todavía muchos miedos de qué les vamos a pedir y que esta juventud de hoy en día no le interesa nada, y es mentira. Entonces, me parece que estos datos vienen muy bien para decir, cuando a los estudiantes se les ofrece la posibilidad, la aprecian. Pero el otro dato importante es que ellos dicen en el texto que en comparación con los pocos estudiantes que optaron por no realizarla, quienes tuvieron más dificultades para la comprensión de los mismos fueron los que no habían ido al terreno. Que es algo que todos sabemos. Sacan mejores notas los que hacen aprendizaje de servicio, aprenden más los que hacen aprendizaje de servicio. Y esto nosotros lo sabemos de la práctica, pero necesitamos más investigaciones y más sistematización que nos permita demostrarlo. Y lo último, me parece que en esta cuestión del diálogo entre el saber científico y el saber popular, me encantó lo que decían, que cuando iban a redactar los cuestionarios, el material de los cuestionarios lo sabían las organizaciones. Y esto no es tan fácil que los docentes universitarios lo asuman. Que hay otros que no tienen los doctorados y las licenciaturas y los postdoc, que de algunos temas saben más que nosotros y que tenemos que ser capaces de aprender de la comunidad y aprender de los demás, aún de quienes, como sucede muchas veces en estas organizaciones, capaz no terminaron ni siquiera el secundario. Y en ese sentido, y este para mí es el último punto y mi idea fija, me parece excelente que el informe final, la presentación final, no es solo al docente para la nota, que está muy bien que haya evaluación individual. No es solo la presentación a los pares. Hay que presentarlo a la comunidad y hay que saber cómo presentarlo a la comunidad en el lenguaje que la comunidad lo entienda. Con todo respeto para todos los especialistas en medio ambiente, yo siempre me pregunto por qué, si había 50 años de papers sobre el calentamiento global, hizo falta una adolescente sueca enojada para que el planeta tomara conciencia del calentamiento global. Y la diferencia es el lenguaje. Greta Thunberg estaba enojada y dijo al pan pan y al vino vino, las cosas como son, y tuvo un impacto social que ninguno de los grandes académicos y sus papers redactados en términos que los pudieran valorar sus pares para publicarlos en journals indexados tuvieron. Nosotros necesitamos publicar en los journals indexados, pero necesitamos saber comunicar perdón, ahí ya me tocó la alarma, necesitamos saber comunicar en términos que la comunidad nos entienda, porque para que la investigación sea relevante, tiene que poder ser comunicada de manera que los legos, los no sabios y no miembros de la comunidad académica lo entiendan. Así que muchísimas gracias a cada uno y continuamos. Bueno, muchísimas gracias al panel de trabajos destacados por sus presentaciones.